Exper-MTB-RIF es una prueba de PCR semi-cuantitativa, anidada y en tiempo real, indicada en pacientes que presentan indicios clínicos o sintomatología compatible con tuberculosis. Integra la lisis bacteriana, extracción, amplificación de ácidos nucleicos y la detección del amplicón de interés. El tiempo de obtención de resultados es menor de 2 horas, dependiendo de la versión que se esté utilizando del cartucho. En pantalla estamos viendo el cartucho tal cual y el módulo del lado izquierdo. Esto es en forma singular, ya fuera del equipo. El módulo es muy pequeño, tiene una ranura donde va insertada precisamente es el pico. El pico está compuesto de un capilar y este capilar es donde se va a realizar la detección de las señales de fluorescencia para dar la gráfica de tiempo real. Estamos viendo todos los componentes internos de un módulo del Expert en pantalla, el sistema rotativo, que es este plástico con una rosca en la parte de abajo, y tiene un sistema de tipo pistón que por medio de presión hidráulica vamos a obtener la dispersión del fluido o de la preparación de la muestra de un compartimento a otro dentro del cartucho para realizar todos los pasos precisamente de la PCR, desde la extracción de ácidos nucleicos hasta la obtención del amplicón y este amplicón va a hacer su difusión por medio del capilar que les mencionaba, ese pico que están observando ahí. De hecho, es un tubo de reacción, como ven, tiene una tapa y ahí se va a distribuir el capilar, donde se va a realizar la interpretación de la fluorometría. Y vamos a obtener una gráfica de tiempo real de fluorescencia contra el ciclaje. El procesamiento de las muestras es muy sencillo. Cada uno de los kits dispone de cartuchos y en forma proporcional contamos con soluciones reactivo y pipetas Pasteur estériles de plástico. Es importante utilizar una solución reactivo y una pipeta por cada una de las muestras a trabajar para evitar mezclas y accidentes de contaminación cruzada. La solución reactivo está hecha principalmente por hidróxido de sodio y también está compuesta por alcohol isopropílico. La finalidad de tener estos dos componentes dentro de esta solución y exponerlos a la muestra en una forma proporcional es licuar la muestra o mantenerla en un aspecto líquido, libre de grumos, lo más uniforme posible, y la otra, mantenerla en cierto grado inactiva. No al 100%, pero sí en cierto grado de inactividad y mantener esta seguridad de trabajo. Es importante que esta proporción se realice de acuerdo al tipo de muestra con la que se está trabajando. En las capacitaciones o en los insertos nos mencionan que es una proporción 1:1. Sin embargo, tenemos muestras que son altamente purulentas, como empiemas o expectoraciones difíciles o aspirados bronquiales, que difícilmente se van a disgregar y a obtener en aspecto líquido con esta proporción. Aquí depende mucho de la destreza del analista el jugar con estas proporciones para obtener un rendimiento o un aspecto líquido libre de hilos o de viscosidad y que sea lo más uniforme posible. La recomendación cuando uno trabaja con muestras extrapulmonares que tienen fragmentos de tejido como biopsias es realizar la mezcla y dejar sedimentar esa parte de tejido y tratar de tomar el sobrenadante con la pipeta Pasteur para cargar el cartucho. El volumen final de reacción va de 2,5 a 3 mililitros. Hay que tratar de no exceder de los 4 mililitros, puesto que el cartucho se puede saturar de líquido o puede haber algún accidente o un derrame. Y el cartucho se va a llevar al módulo, se va a insertar, se va a registrar su folio, el QR para identificar que es un cartucho de MTB RIF y vamos a dejar que transcurra el tiempo para que se haga todo el análisis y el procesamiento de la PCR. La sensibilidad analítica que tenemos disponible para el Expert MTB RIF Ultra, que es la versión disponible, es de 16 unidades formadoras de colonias, lo cual se acerca muchísimo al cultivo, pero todavía no lo empata. Es una técnica de diagnóstico de apoyo en el área de biología molecular y en el área de micobacterias.
Detecta al complejo M tuberculosis por medio de dos genes multicopia en las secuencias de inserción 6110 y 1081, que son regiones altamente conservadas en el genoma de Mycobacterium tuberculosis complejo. Es decir, que todas las especies pertenecientes a este complejo poseen estas secuencias de inserción. Mycobacterium tuberculosis, bovis, africanum, canetti, microti, todas ellas tienen esta homología, por lo cual este método nos va a poder detectar todas estas especies pertenecientes al complejo. En el resultado nosotros vamos a ver MTB complejo detectado. No vamos a saber si es bovis o tuberculosis, para eso necesitamos hacer una técnica más sofisticada o más profunda. Y el otro aspecto de esta prueba es que vamos a obtener la resistencia a rifampicina por medio del gen RPV. Contiene un tubo más grande, como ya les enseñé en la imagen, el tubo del amplicón, y contiene o tiene la capacidad de tener la doble cantidad de DNA o de amplicón en la detección de una PCR en comparación con las versiones anteriores. Vamos a obtener rangos, en este caso es una PCR semi-cuantitativa, donde vamos a obtener rangos proporcionales al tipo de muestra y a la cantidad de bacilos que nosotros tengamos en esa muestra. No son proporcionales a la gravedad de la enfermedad, como en otras PCRs de cargas virales. En este caso vamos a obtener rangos que van de high, medium, low, very low y trace, que son las trazas, en cuanto a la proporción de DNA de Mycobacterium tuberculosis complejo en la muestra biológica a analizar. Las recomendaciones que nos da la OMS para hacer el procesamiento de estas muestras es darle prioridad siempre a una muestra pulmonar. Incluso estas muestras pulmonares, si son escasas o se tiene que priorizar, se puede apostar por la biología molecular, por un expert, para poder hacer el diagnóstico adecuado de primera instancia para un paciente con tuberculosis, dejando a un lado el cultivo. Lo más recomendable es que se soliciten las dos pruebas al mismo tiempo. Ya hemos obtenido resultados de experts negativos con cultivos positivos, puesto que la muestra de expectoración resultó ser muy pausivacilar. No es recomendable realizar estas pruebas de Expert cuando un paciente ya está en tratamiento, puesto que la detección del material genético se va a dar, aunque la tuberculosis ya no esté activa, va a seguir detectando fragmentos de este DNA que se encuentran en las lesiones pulmonares del paciente. Cuando avanzamos a muestras extrapulmonares, por ejemplo, biopsias o aspirados de ganglio, vamos a perder esta sensibilidad que iba del 95-97%, ahora vamos a tener una sensibilidad de 75%. Este tipo de procesamiento de muestras tiene que traer un pretratamiento o una molienda de la biopsia para poder liberar el contenido basilar que tiene el tejido, y se hace con solución salina. No se utiliza carbowax ni alguna otra sustancia, ni aceptamos muestras ya preparadas en parafina. Tiene que ser la recolección en solución salina y la maceración previa para poder realizar la reacción. Aquí sí se recomienda realizar el cultivo de micobacterias para obtener el aislamiento, y ya sea que descartemos una micobacteriosis, es decir, que este paciente tenga otra micobacteria no asociada a TB, también es importante realizar el cultivo por esa razón. Y tenemos los líquidos corporales como el cefalorraquídeo, el pleural y otros líquidos como pericárdicos, sinovial, etcétera, que van a tener muy bajo rendimiento, incluso de 20% de sensibilidad, por lo cual es importantísimo que para todas estas muestras se solicite al mismo tiempo el cultivo de micobacterias. El líquido cefalorraquídeo puede ser una excepción debido a la emergencia de la meningitis per se, por lo cual podemos aceptar un cefalorraquídeo únicamente para expert por el grado de la emergencia. El volumen mínimo de un líquido corporal puede ser 300 microlitros. Lo más recomendable es que ustedes pidan mínimo medio mililitro o 800 microlitros para realizar el análisis, ya sea que ustedes necesiten realizar una repetición por si sale mal el análisis, o necesitan algún remanente para trabajar el cultivo u otra técnica. Es importante tener volumen extra como filtro. Se recomienda centrifugar los líquidos voluminosos como los derrames pleurales o líquidos mayores a 10 mililitros, y de preferencia siempre referir a cultivo, dándole las indicaciones y las claves pertinentes al médico en la recepción. Estas recomendaciones no aplican para muestras de sangre, orina y heces. Estas son muestras
de procesamiento limitado o que no deben de procesarse por esta técnica por su incompatibilidad. La orina, sin embargo, llega a ser un marcador de tuberculosis diseminada en cierto tipo de pacientes. También es ideal cuando el diagnóstico es tuberculosis renal y ya se tiene evidencia por estudios radiológicos y de ultrasonido de un daño renal persistente, probablemente relacionado a una infección por tuberculosis. Protocolos para trasplante renal también se pueden aceptar. Actualmente, lo más viable es realizar pruebas de tuberculosis latente y bueno, la orina pues es una muestra de las de más fácil recolección. El volumen de la muestra debe de ser entre 20 y 30 mililitros mínimo. Si viene de bolsa o de recolección, pues aceptamos un volumen menor. Siempre se tiene que centrifugar para concentrar la cantidad de bacilos que hay en todo el líquido y realizar un análisis adecuado del concentrado. Evitar procesar muestras contaminadas o que ya llevan mucho tiempo de almacén, puesto que la contaminación bacteriana puede ser inhibitoria en las PCRs. Y este es un análisis que se realizó en pacientes VIH positivos, donde se probó la orina concentrada contra la no concentrada o la de recolección natural y observamos un mejor rendimiento en las muestras concentradas. Acá tenemos otra parte del estudio donde se observa el conteo de los CD4 en estos pacientes VIH y se observa curiosamente que mientras menos cantidad de CD4 tenga el paciente, mayor es el rendimiento de la prueba diagnóstica del Expert en orina. Es decir, que esta prueba es ideal para pacientes VIH que llegan a urgencias con sus CD4 por los suelos en rangos muy bajos. El marcador es precisamente este. Si procesamos un Expert en orina y sale positivo para tuberculosis, pues probablemente el paciente tenga tuberculosis en otros órganos y esté comprometido a nivel sistémico. La comparativa entre la baciloscopía y otra prueba como la tira de Lam nos ha dado un rendimiento más bajo en cuanto a la baciloscopía y la orina tiene cierto rendimiento en cuanto a los casos de tuberculosis renal y el valor es similar con la tira de Lam. Las muestras controversiales, como les mencionaba, ya la orina la estudiamos un poco. Las heces, cuando se sospecha de tuberculosis intestinal, lo más correcto es solicitar una biopsia, puesto que esta biopsia se tiene que analizar en patología también para observar patrones relacionados o asociados a la tuberculosis. Lo ideal es trabajar con el tejido. Las muestras de heces no son las mejores para realizar este tipo de pruebas, puesto que tienen mucho material genético, mucho DNA ajeno a las micobacterias en una cantidad considerable, lo cual puede inhibir los procesos de la PCR del cartucho y pueden llegarse a abortar los cartuchos una y otra vez. Y también hay implicaciones técnicas. La materia fecal pues es muy sólida, tiene contenidos orgánicos y estos pueden llegar a ocluir el cartucho o en su defecto ocluir el módulo de procesamiento, por lo cual se tiene que trabajar bajo principio de sedimentación. Hay un manual de la GLI donde se menciona el trabajo de muestras de heces para pacientes pediátricos, para lo cual el rendimiento es muy similar al de un jugo gástrico en el caso de los pacientes pediátricos, por lo cual pues sería una alternativa para poder hacerlo, pero no se recomienda en otro tipo de población. Es lo que les mencionaba, se hizo una comparativa del expereneses y el procesamiento de jugo gástrico o de esputo en este tipo de poblaciones y pues eso, se observa un rendimiento eh, similar, incluso superior con el experto, la comparativa de la muestra de heces. Las muestras de sangre y médula ósea deben de evitarse, puesto que tienen un alto contenido de material genético de origen celular y pueden inhibir de cierta manera, como ya les había mencionado con las heces, el proceso de la PCR. Lo más recomendable para estas muestras es realizar el cultivo en los sistemas líticos, como les había mencionado previamente. Aquí hay un estudio donde se realizó un expert en médula ósea en una población cercana a 100 en pacientes HIV y pues el rendimiento fue muy bajito, por lo cual no es de lo más recomendable realizarlo en este tipo de muestras. Este es el Infinity que tenemos en el laboratorio, que tiene una capacidad de 48 muestras, de 48 módulos, podemos procesar 48 simultáneas
no solo de TV, sino de toda la gama Expert que ustedes ya conocen muy bien.